Leemos la palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 22 al 35, al 4:3. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos que les dije: no, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y oye y se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este es mi gozo que se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía lo que él hacía y bautizaba más que discípulos de Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Vivimos en un mundo caracterizado, mis hermanos, por la controversia. Y una controversia no es otra cosa que una discusión de dos o más personas, grupos, debido a diferentes opiniones, creencias o intereses, especialmente en temas importantes. De hecho, la controversia no es algo nuevo, siempre ha sido así desde la caída del pecado, trajo problemas al hombre, vino la mentira y siempre la verdad y la mentira está entremezclada en este mundo. Por eso hay controversia. Y esto incluye también nuestras relaciones. Pero ahora es mucho más visible las controversias, porque ahora todo el mundo tiene una red social donde puede opinar y decir qué piensa sobre X cosa, cuando antes nadie tenía ese acceso. Simplemente quizás los estudiosos, los que publicaban en periódicos, los que escribían quizás libros, los que estaban en la alta política, pero ahora todo el mundo puede opinar, comentar, contradecir, y usted lo sabe porque usted ha visto las redes sociales con todo lo que sucede. Pero como dije, la controversia no es nueva. Nos encontramos en una controversia, precisamente un pasaje donde surge una discusión, y ese fue el contexto en que Dios usó para que Juan el Bautista diera su último testimonio, por lo menos escrito en Juan aquí, de Jesús, y glorificara a Cristo. Por eso, mis hermanos, hoy veremos que Cristo crezca y nosotros menguemos. Que Cristo crezca y nosotros menguemos. Sabemos que nos encontramos en el capítulo 3 de la serie expositiva de Juan, que estamos hablando, ¿verdad?, de Juan cuando escribe este evangelio, nos dice Jesucristo el Hijo de Dios, y para que crean en Él y creyendo tengan vida en su nombre, sabemos eso. Pero la vez pasada nos quedamos cuando Jesús tuvo una conversación con Nicodemo, precisamente en la segunda parte de esa conversación donde Jesús le dice a Nicodemo que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Hay un problema, el hombre está desesperado, está en condenación, pero Dios ha enviado a su Hijo para salvación. Y ahí nos encontramos. Y el pasaje comienza diciendo: después de estas cosas, Jesús vino con sus discípulos. Así que vamos a ver tres cosas. Primero, un breve contexto, cuatro cosas. Un breve contexto de la discusión, de la controversia.
pero particularmente veremos tres cosas. Glorifiquemos a Cristo en medio de la controversia, la preeminencia de Jesús sobre todo, y tenemos que responder. Glorifiquemos a Cristo en medio de la controversia, la preeminencia de Jesús sobre todo, y tenemos que responder a Jesús. Así que una breve introducción al pasaje. Versículo 22, vaya conmigo. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba ellos y bautizaba. Versículo 23, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan no había sido puesto en la cárcel. Terminó la fiesta de la Pascua, Jesús termina la conversación con Nicodemo, pasa un tiempo y después de estas cosas Jesús sale de Jerusalén, va a Judea con sus discípulos. Pero me llama la atención, si leemos bien detalladamente ese pasaje, dice que Jesús estaba allí con ellos y bautizaba. Es decir, Jesús estaba presencialmente involucrado con sus discípulos en el ministerio. Jesús no se quedó en su casa y mandó a sus discípulos a hacer ministerio, sino que él estaba presencialmente con ellos. Pero ¿qué hacía Jesús con los discípulos? Dice el texto, bautizaba. Bautizaba. Y lo primero que tenemos que decir aquí es que el bautismo siempre es presentado como el resultado de la voluntad del hombre a responder a la predicación. Por lo tanto, si dice que Jesús bautizaba con sus discípulos, lo que quiere decir es una forma de resumirla, de decirnos que Jesús estaba predicando el evangelio. No está dicho ahí, pero ¿por qué se van a bautizar? ¿A qué mensaje está respondiendo? Obviamente a la predicación que está ocurriendo. Así que Jesús está predicando con sus discípulos y bautizando como respuesta de esa predicación. Mateo capítulo 4, 19, no tiene que buscarlo, nos dice un poco de cómo Jesús predicaba cuando dice que el tema de su predicación era el arrepentimiento del reino de Dios. Dice Mateo 14, 19 que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que muy posiblemente ese era el tema de la predicación de Jesús y venían entonces y eran bautizados. O sea, Jesús no estaba en el negocio de las controversias, ni los debates, ni las discusiones estériles. Jesús estaba ocupado en lo que Dios le llamó a hacer, a anunciar el reino de Dios que ya estaba en medio de los hombres. Y como toda predicación bíblica, siempre la predicación demanda una respuesta de los hombres. No nos deja igual. Jesús nos daba charlas motivacionales para que ellos salieran motivados, inspirados a montar sus propios negocios, sino que la predicación de Jesús, empoderada por el Espíritu, los convencía de pecado, traía arrepentimiento y vidas cambiadas para Dios. Lamentablemente, no es lo que pasa en muchos púlpitos hoy. Jesús predicaba a los hombres acerca de la necesidad que tenían de salvación y de pecado, y los llamaba arrepentimiento. Ahora bien, dice que bautizaba, que la palabra bautismo es importante y nosotros somos bautistas. ¿Por qué es importante esta palabra bautismo o bautizaban? Porque el bautismo en las Escrituras hay varias veces que se utiliza, pero particularmente nos da la curiosidad de qué el bautismo está hablando aquí en las Escrituras. Porque en Mateo 28 Jesús le dice a la iglesia, a sus discípulos, vayan y prediquen bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ese mandato se lo dio a la iglesia para que bautizáramos y enseñáramos todas las cosas. Claro que sí, pero todavía Cristo no había muerto ni resucitado. ¿Qué bautismo es este? Muchos están de acuerdo que este bautismo es el bautismo para arrepentimiento y purificación que preparaba a los hombres para el reino de los cielos, con el plus de que ya no es Juan que lo está predicando y bautizando, sino Jesús mismo. O sea que el bautismo de estos hombres, la predicación de Jesús, no solamente era una preparación para el Mesías, sino que los hombres ya estaban tomando una decisión pública de seguir a Jesús por medio del bautismo. Muy similar a lo que hacemos nosotros como iglesia en día de hoy. Pero mira lo que dice el versículo 23, y aquí se va formando la controversia. Que Jesús bautizaba y muchos venían a él. Muchos iban a Juan
Sí, pero también muchos venían a Jesús. Y en este contexto es que surge el bochinche, la controversia y la discusión. Por eso veamos en primer lugar, la controversia es una oportunidad para exaltar a Cristo, o exaltemos a Cristo en medio de la controversia, cualquiera de las dos formas. Versículo 25, mírenlo ahí. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Esta palabra discusión se traduce como desacuerdo, disputa, contención, controversia. Y bien interesante, no comenzó por Juan, el maestro, mírenlo ahí, sino que fue por sus discípulos. O más bien, por un judío que no era del círculo de los discípulos, que trajo el tema a los discípulos de Juan. Y al parecer Juan no estaba ahí. Y es interesante notar esto porque cuando Juan el apóstol usa la palabra judíos, usualmente habla de los enemigos de Cristo. Se infiltró un enemigo de Cristo en medio de los discípulos de Juan, puso un tema y surgió una controversia. Era externo al círculo de los discípulos y trajo una discusión a los discípulos. Dice un comentarista que parece razonable pensar que se tratara de una discusión entre los judíos incrédulos y los discípulos de Juan el Bautista con respecto al valor comparativo de los dos bautismos que se estaban administrando en Judea. ¿El de Juan o el de Cristo? ¿Cuál purificaba más? ¿Cuál era más eficaz? ¿Cuál de los dos era más valioso? ¿Cuál postura teológica es más correcta? Los judíos probablemente se estaban mofando de los discípulos de Juan por el declive de su popularidad, y los discípulos de Juan, en su ignorante celo y apasionados porque seguían a Juan como maestro, fueron a defender a Juan con esta pregunta y le dicen en el versículo 26, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que está contigo al otro lado del Jordán, que diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Cuando ya la controversia avanza, el tema cambia, ya no es un tema de purificación, de cuál bautismo pesa más, sino que entró en sus corazones la agujita de que hay uno que está bautizando más que mi maestro. Y yo tengo que defender a mi maestro. El tema termina siendo un tipo de celo ministerial entre los discípulos de Juan y el ministerio de Jesús y los discípulos. Ellos estaban obviamente preocupados por proteger la popularidad y el prestigio de su maestro y querían que Juan el Bautista contrarrestara esto, la creciente popularidad de Jesús, tomando acción afirmativa para su propio beneficio. Y hasta aquí, antes de avanzar, mis hermanos, en este contexto que se está dando la controversia, quiero aplicar un breve punto. Yo estoy seguro que los discípulos de Juan el Bautista tenían la doctrina bíblica correcta. Juan era un buen maestro. Pero eso no los protegió de errar en el blanco cuando fueron movidos por uno de afuera que trajo una controversia. Uno externo a la visión y el mensaje de Juan el Bautista alborotó al grupo de discípulos y los desenfocó. Y miren qué desacertada conclusión, tentando a Juan a competir con Jesús. Mientras Juan el Bautista está predicando el Evangelio, mientras Jesús está predicando el Evangelio, mientras vidas están viniendo al conocimiento del Evangelio, mientras están bautizando, los discípulos de Juan perdieron de vista en medio de ellos lo que estaban operando realidades espirituales, el cumplimiento profético, y se enfocaron en celos ministeriales. Y ellos tenían doctrina. Pero Juan el Bautista no les dio lo que ellos querían. Eso es hermoso. Como maestro vuelve y lo reenfoca. Sino que aprovechó esta controversia que los discípulos les traen para exaltar a Cristo por lo menos de tres maneras en el pasaje vemos. Y en primer lugar, Juan exalta a Cristo reconociendo que aún su ministerio, o sea, el ministerio de Juan el Bautista y el alcance y la fama de Juan el Bautista es un don que Dios le dio y Dios se lo puede quitar cuando quiera. Versículo 27, Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo.
En otras palabras, Juan le responde a sus discípulos: yo estoy simplemente cumpliendo con la encomienda que Dios me dio. Yo no soy el dueño ni el centro de la misión. Yo solamente soy un enviado a anunciar a Cristo. Es algo que yo recibí y yo cumplo con mi tarea. Dios, al final de cuentas, determinará hasta dónde llegará mi ministerio y mi alcance, porque Él fue el que me envió. O sea, Juan le está queriendo decir con esto: si este es mi final, que Él crezca y yo desaparezca, gloria al Señor. Amén. Yo estoy tranquilo con eso. Exalta a Cristo reconociendo que su encomienda es soberana y que Él no es dueño de ella. La segunda forma que Juan exalta a Cristo en la controversia es recordándole una vez más que Él no era el Cristo. Versículo 28. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Miren qué bello es esto. El mensaje y el approach de Juan el Bautista, el acercamiento, perdonen por la palabra, el acercamiento de Juan el Bautista hacia sus discípulos no cambió con el tiempo, y Juan tuvo éxito en su ministerio. Juan tenía discípulos que sacaban las espuelas por él, peleaban como gallitos por Juan. Y eso no lo embruteció para llevarse la gloria y de manera a pensar de que podía ser un tipo de Cristo. Él dijo: yo les dije que yo no soy el Cristo. Sigue con el mismo mensaje. Se mantuvo firme reconociendo que él no era en Cristo, a pesar de que su ministerio tenía éxito, a pesar de que los discípulos peleaban por él, a pesar de que había sido un enviado de Dios, y con todo el bagaje que vimos de Juan el Bautista, aún profetizado del Antiguo Testamento. No se engrandeció, se mantuvo firme ante las adulaciones y les dijo: yo se los dije, yo no soy el Cristo. Pero la tercera forma que Juan exalta a Cristo en medio de la controversia es ilustrando una alegoría hermosa del matrimonio. Versículo 29. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. O sea, Juan no critica lo que Jesús está haciendo ni sus discípulos. Juan no da explicaciones de por qué van muchos a él y no tanto a Juan. Juan no está diciendo, no justifica que sus métodos son diferentes. No. Él afirma que él está contento y gozoso al ver que el novio, que es Cristo, está ganando su lugar y su fama y su popularidad. Esta ilustración es poderosa porque de hecho afirma, o es la primera vez que en la Biblia vemos que habla de matrimonio en relación a Cristo y su pueblo, particularmente en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento sí habla de esto con el pueblo de Israel, pero ahora Juan trae esta ilustración para todos aquellos que creen. O sea, la novia del versículo hace referencia a la congregación de los creyentes. La esposa del Cordero lo vemos en Apocalipsis 21, la iglesia, y el novio es el Señor Jesucristo mismo. El amigo del novio hace referencia a Juan el Bautista y a todos los ministros fieles de Jesucristo. Según las costumbres judías nupciales, mi hermano, había ciertas personas denominadas como amigos íntimos del novio que estaban encargados de que todo saliera bien en la boda. Es como ese padrino handyman que prepara todo. Ahora, seguramente hay más coordinadoras que otra cosa, pero en el tiempo de Jesús, eran los hombres que se encargaban particularmente de que todo saliera bien en la boda donde yo soy padrino. Tenían un rol más activo. No sé si se acuerdan en el capítulo 2 de Juan, cuando hablamos de la boda, había un maestro de ceremonia que fue y dijo, anunció que no había vino, y fue y probó, y ese novio, ese amigo del novio es quien se encarga de quitar todos los obstáculos para que el evento de la boda se dé. Y Juan el Bautista se ve como ese padrino, como ese amigo del novio íntimo, que simplemente se contenta con ver que en el novio está con la novia. Eso no es asunto de él. Él hizo todo lo que tenía que hacer y ahora está presenciando un matrimonio de su amigo. Y ese es su gozo. ¿Alguno de ustedes ha estado de padrino en alguna boda? ¿O madrina? ¿O amigo familiar? Qué gozo nos da ver estas dos parejas uniendo sus vidas. Y vemos esa cara del novio y esa cara de la novia y nos gozamos con ellos y lloramos con ellos. Y estamos ahí porque es un momento muy importante en su vida. De la misma manera, Juan el Bautista se ve como ese amigo del novio. Exalta a Cristo, se pone a un lado
Él es el centro de atención. Yo simplemente estoy aquí haciendo que esta boda ocurra. Él es el centro de atención. Y mira cómo resume Juan el Bautista la manera que glorifica a Cristo en este tiempo. Versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe en otras versiones. En primer lugar, mis hermanos, algunas aplicaciones de este pasaje en esta primera parte. Debemos cuidar nuestros corazones de las comparaciones, de las envidias y de las competencias. Dice un comentarista, no hay nada más que ensucie tanto al cristianismo, ni le proporciones enemigos de la verdad o mejores oportunidades para blasfemar que la envidia y el partidismo entre los cristianos. Debemos estar dispuestos a reconocer la gracia verdadera donde quiera que esté, aunque esté fuera de nuestros contornos. Cuidado, mis hermanos, con la envidia. Cuidado con las comparaciones y las competencias, mis hermanos. Aquí no andamos compitiendo cuánta membresía, cuánta iglesia tiene más alcance, cuánto nos siguen en las redes, cuántos videos hay, cuánto nosotros hacemos bien. No, mis hermanos, alejémonos de eso. Cuidado con las comparaciones, cuidado con la envidia, cuidado, mis hermanos. No termina bien. Número 2, necesitamos una dosis de humildad que Juan el Bautista le está dando a estos muchachos, a sus discípulos. Él le exhibe. Mira cómo dice Juan, yo no puedo recibir nada menos que me hubiese dado del cielo. En otras palabras, Juan reconoce que es por gracia el éxito que ha tenido y que proviene del Señor, y si eso se va, pues amén. Su enfoque no era lo que otros hacen, sino el ser fiel a lo que Dios le encomendó, y Dios nos llama a eso a nosotros también. Esta clase de humildad nos hace consistentes, mis hermanos. Necesitamos una dosis de humildad porque nos hace reconocer verdaderamente que todo es por gracia. Todo es por gracia. Si queremos crecer en humildad, debemos creer en un entendimiento verdadero y real de que la gracia de Dios es soberana sobre nuestras vidas. No es Dios y mi inteligencia me llevaron a donde yo estoy. No es Dios y el buen negocio que hice me llevaron al tener el dinero que yo tengo ahora. No es Dios y mis buenas decisiones que me han llevado a tener un matrimonio exitoso. No es Dios y cómo yo me cuido que me lleva a tener una buena salud. Es Dios y su gracia solamente. Como bien dijo alguien, la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino menos en ti mismo. Menos en ti mismo. Una segunda aplicación que podemos ver de este pasaje es que Juan el Bautista reconoce, y es atada a esta misma, que Dios es soberano. Es una encomienda que Él les dio. Él sabía que no era dueño y señor de su ministerio, ni siquiera del éxito del mismo. Y si yo pregunto aquí, ¿cuántos creen que todo lo que tienen es porque Dios se lo ha dado y le pertenece al Señor? Todos diríamos, amén. ¿Cierto o falso? Yo creo que todos levantaríamos nuestra mano. Claro que sí. Gracias a Dios por mi trabajo. Gracias a Dios por mis hijos, los que me dio. Gracias a Dios por la salud que me ha dado. Gracias a Dios por el ministerio, por el crecimiento. Claro que sí, Dios me llamó. Gracias a Dios. Pero en verdad, muchas veces, si no la mayoría, creemos eso de labios, pero no de manera experiencial. Porque cuando Dios le place movernos algo de lo que nos ha dado, empuñamos nuestra mano y decimos, ¿por qué me lo quitaste? Hacemos como los nenes chiquitos, cuando yo le digo, dame ese juguete, lo escondemos y te miran mal y se van así. Sus bebés no hacen eso, solamente Osana lo hace. Así hacemos con Dios. Por un lado decimos, tú me has prosperado, todo esto es tuyo, y por otro lado, no te atrevas a quitármelo, que esto es mío también. No lo decimos. Pero cuando Dios remueve eso, ¿qué hacemos? En otras palabras, nosotros confesamos algo, pero vivimos otra cosa en ese sentido. Decimos que creemos algo, pero vivimos de otra manera. Y no decimos como Job, el Señor dio y quitó, sea el nombre de Jehová bendito, sino que gritamos y peleamos con el Señor cuando nos quita la salud. Peleamos con el Señor cuando no nos permite algo que queremos. Cuando no tenemos éxito en algo que en un momento dado sí nos dio éxito.
Mi hermano, miremos esto. Juan el Bautista, desde el vientre, no conocía otra cosa que la misión que él estaba haciendo. Y tenemos que entender esto. La identidad de Juan el Bautista estaba arraigada literalmente al llamado de Dios en su vida, que era su ministerio. No se le conoce de esposa, de hijo. Se conoce que era un hombre que estaba en el desierto predicando. Desde niño fue unido, fue profetizado, preparó el camino del Señor. Y en ese momento particular de su vida, el crecimiento de Cristo era una amenaza contra todo lo que él conocía de lo que él era. Por lo tanto, Dios le estaba quitando, por lo menos por el ministerio de Jesús, todo lo que para él era significativo, porque él estaba ahí haciendo ministerio desde que su uso de razón. Y cuando eso pasa, él dice, si Dios me lo dio y Dios me lo quitó. ¿Estamos entendiendo que esto no es cualquier cosa? Tú y yo vivimos de la misma manera. Hoy hablábamos de ser un siervo para su gloria en la mañana y cómo no atamos lo que decimos con lo que vivimos. Yo creo que esto es parte de. O vivimos galdeando, ¿no?, las bendiciones, los aspectos donde Dios nos está llamando a renunciar. O que Él quiere quitar en nuestra vida. O que Él quita en nuestra vida. Otra explicación de este pasaje, mis hermanos, es que la silla de la gloria no acaba en dos. No es que Él crezca, yo juntamente con Él crezca. Que Él crezca y yo ¿qué? Disminuya. Por lo tanto, para que Cristo crezca en nosotros, la vida de Cristo que vimos en Gálatas 2:20, crezca en nosotros, es necesario y obligatorio que nosotros disminuyamos. No hay silla para dos ahí. Y sabemos que Juan en el contexto lo dice respecto a su ministerio. Es necesario que su ministerio, el ministerio de Jesús, crezca y el mío disminuya. Amén. Qué bueno el ministerio de Juan el Bautista, pero recordemos, esto es todo lo que Juan el Bautista conoce acerca de él mismo. Y hacía. De manera práctica también se aplica a nosotros, mis hermanos. No hay manera que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, a no ser que nosotros nos bajemos del trono que le pertenece a Él en el reino de nuestra vida. Tenemos que quitarnos del centro de atención, tenemos que quitarnos de nosotros ser los reyes de nuestra vida para que Él gobierne nuestra vida realmente por medio de su palabra. No caben dos en ese trono. No caben dos. De manera práctica, mis hermanos, se ve cuando somos maltratados, heridos, en vez de empujar a Cristo en el trono y decirle salte que ahora yo voy a bregar con esto y tomar venganza y insultar para atrás. Obedecemos su palabra, dejamos a Cristo en el trono y perdonamos como Él perdonó. Tienes dos opciones. Tienes que disminuir para que Él crezca. No se puede servir al Dios que perdonamos y tomar la venganza en nuestras manos. No hay silla para dos. También se ve cuando una virtud en nosotros es reconocida por otros. Dios nos concede gracia en áreas particulares de nuestra vida, no, y nos ponemos en el centro menospreciando y criticando a otros que no lo hacen como yo. Ahí empujamos a Cristo y nos pusimos nosotros a la silla. Pero para menguar tenemos que apuntar a Cristo como el autor de toda obra buena en nosotros. Y decir, todo lo bueno que hay en mí es Cristo. Y todo lo malo que veas en mí soy yo. Darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Pero también se ve cuando ejercemos fe y confianza en la providencia y la soberanía de Dios, saliendo del cuarto del control del gobierno de nuestra vida o la ilusión del control que tenemos. Tú no controlas tu vida, yo no controlo mi vida, pero tenemos la ilusión que podemos hacerlo. Y mientras nosotros queramos controlar nuestra vida, no permitimos que Cristo gobierne en todas las áreas de nuestra vida. En ese momento tenemos que salirnos de la silla y vivir por fe en lo que Dios ha prometido. No caben dos en esa silla. Es necesario que nosotros menguemos, porque Él crezca y nosotros menguemos. Por eso Juan continúa dándole a sus discípulos o hablándole a sus discípulos acerca de quién es Cristo y por qué Él da toda la gloria a Él. Por qué Él dice, no soy yo, es Él, que Él crezca, que yo disminuya. Ahora le da las razones por las cuales Juan debe menguar. Vemos en segundo lugar, Jesús está sobre
todo. En segundo lugar, Jesús está sobre todo, Cristo es mayor que todo. Versículo 31. Mira cómo dice Juan el Bautista hablando a sus discípulos. El que procede de la tierra está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Esta afirmación nuevamente pone en órbita a sus discípulos cuando él le dice, oye, Jesús viene de arriba. Esta expresión de arriba es intercambiable. Los judíos evitaban usar el nombre de Dios para no tomar el nombre de Dios en vano, pero lo que quiere decir viene de Dios. Viene de donde está Dios, viene del cielo. Jesús viene del cielo, yo vengo de la tierra. El punto es a que debido a que Jesús viene de arriba, Él está por encima de todos. Discípulos, entiendan que mi palabra, aunque es empoderada por el Espíritu, sigo siendo un hombre terrenal, pero Él ha venido del cielo. No es comparable mi ministerio y mi procedencia al ministerio y la procedencia de Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. No nos podemos comparar. Él está por encima. Por eso dice, Él procede del cielo. Está sobre todo. Pero no solamente su procedencia es importante, sino que debido a eso su mensaje es mayor. Miren el versículo 32. Juan le dice lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. O sea, si viene del cielo, si viene de Dios, lo que él está hablando son las palabras mismas de Dios. Escuchar a Jesús, le está diciendo Juan el Bautista, es escuchar a Dios mismo porque él viene de arriba. La fuente de sus palabras vienen del cielo, son divinas, son más valiosas y benditas que cualquiera de mis palabras, dice Juan el Bautista. Pero hay un problema. Hay un problema. Nadie recibe su testimonio, dice ahí, versículo 32. Esta expresión nadie debe utilizarse más bien o interpretarse como muy pocos. ¿Cómo que muy pocos? Bueno, la realidad que está bien que diga nadie. Nosotros somos a veces como hiperbólicos. Nadie fue a la fiesta y habían por lo menos 30 personas y decimos nadie, pero fueron o no. Tengo un hambre que me muero, no te vas a morir, pero decimos, exageramos, ¿no? Siempre exageramos. Eso es un tipo de pecado, cuidado, son mentiras a veces. Cuidado con las exageraciones. Pero, cuando Juan dice nadie, Juan el Bautista le dice nadie, hace todo el sentido en este sentido, mi hermano, y perdón la redundancia. Hay un dicho que dice, las palabras se toman de quien vengan. Y usualmente lo utilizamos para decir, bueno, si esto me lo dijo fulano de tal y fulano de tal tiene una vida así, 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 y yo sé que es un bochinchero y yo sé que es otro, pues me importa nada lo que diga esa persona. ¿Cierto o falso? Para eso usamos esa frase, ¿no? Pero de manera positiva, si tomamos la palabra de quien vengan, en ese sentido, mis hermanos, nadie en ese sentido recibió el testimonio de Jesús. Es una buena exageración, es una buena hipérbole comparado con la persona que estaba hablando, que era el Hijo de Dios encarnado. Eso sí hace sentido. O sea, muy pocos recibieron el testimonio de Cristo comparado con la honra y la majestad del que estaba hablando. Eso es lo que está diciendo Juan. Y hoy sigue siendo igual, no solamente en el primer siglo. Mi hermano, mientras este fin de semana y los fines de semana que siguen, por lo menos por 10 fines de semana, más de 50,000 personas se congregan fin de semana para escuchar a un personaje con un mensaje diabólico y terrenal. Yo me pregunto qué haríamos si haríamos por 10 fines de semana servicios donde prediquemos a Cristo allí. ¿El mundo responderá de la misma manera? ¿Las noticias cubrirán ese evento? ¿Saldremos en todos lados? ¿Se regalarán Biblias, libros cristianos porque está allí predicándose a Cristo en el Choliseo? Yo creo que no. Yo creo que no, mis hermanos. En ese sentido, mis hermanos, nadie recibe su testimonio.
comparado con lo hermoso, lo glorioso, lo majestuoso, lo santo, lo temible que es nuestro Señor Jesucristo, que es infinitamente más valioso, es infinitamente más excelso que cualquier palabra de hombre, que cualquier mensaje que hombre pueda traer en sentido general, y es el mismo mensaje que Juan lleva. El mundo no ha recibido a Jesús como el Hijo de Dios, no ha recibido su mensaje, su testimonio, sino que es antagonista de Dios. Es enemigo de Dios. Comparado con quién es Jesús, muy pocos, nadie ha recibido su testimonio. Eso para que todo el mundo caiga de rodillas y venga a confesar el nombre de Cristo, pero en esto se muestra la maldad del hombre, en que no han recibido el testimonio de Jesús, el Hijo de Dios. Pero hay esperanza. El mismo texto no está esperanza. Porque por eso ese nadie no es literal, porque miren lo que dice el versículo 33. El que ha recibido su testimonio, ¿ves? Hay gente que ha recibido su testimonio. Ha certificado esto, que Dios es veraz. En otras palabras, aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, su obra y su mensaje, su señorío sobre todos, damos testimonio de la veracidad de Dios. Es decir, certificamos, atestiguamos que Dios es veraz porque prometió a Cristo y lo trajo. Es una expresión muy particular que solamente aparece aquí en todas las escrituras. Significa, eso de certifica, o mejor dicho, que da testimonio y certifica esto, que Dios es veraz. Significa que ha declarado formalmente en su creencia o profesado públicamente su convicción, al igual que cuando un hombre pone su sello en un documento como testimonio que da consentimiento del contenido. En otras palabras, el que recibe el testimonio de Cristo, el mensaje de Jesús, ha puesto su nombre como alguien que dice Dios es verdadero. De hecho, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 10, miren lo que dice, apúntelo, pero luego lo busca, primera carta de Juan 5, 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, miren lo que dice Juan ahí, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí mismo el testimonio. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por lo tanto, creer en Cristo es creer en la veracidad de las promesas de Dios, es creer en el carácter verdadero de Dios, porque de las Escrituras hablan acerca de Él. Y por eso Juan el Bautista dice y afirma que con Cristo está por encima de todos. Versículo 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da su espíritu sin medida. No solamente Jesús está por encima de todo, no solamente ha venido del cielo, no solamente certificamos que Cristo es verdad o que Dios es verdad, sino que dice el pasaje que Dios le ha concedido una medida especial a Cristo de su Espíritu Santo. Dice que es sin medidas. Es decir, Dios el Padre ha ungido de manera especial a Jesús por el poder del Espíritu Santo de forma tal que no lo ha hecho con ningún otro hombre. Con Cristo hay un Espíritu de Dios sin medida. ¿Por qué? Porque en versículo 35 el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas en su mano. Dios nos ama, amén. Dios ama a todas sus criaturas, amén, porque estamos en Cristo. Claro que sí, a todos los hijos de Dios. Dios ama a su creación en un sentido general, claro que sí. Pero el amor de Dios el Padre a Dios el Hijo es de únicamente especial. Es un amor especial. Por eso dice, el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas en su mano. De hecho, miremos la Trinidad. Dios el Padre ama al Hijo, el Hijo da testimonio del Padre, pero es empoderado por el Espíritu. El Dios Trino está operando en nuestra salvación. Y dice el pasaje, versículo 35, que Dios le ha concedido todas las cosas en su mano. Es decir, nadie vendrá a Dios. Miren esto, mi hermano. Nadie vendrá a Dios a no ser por su Hijo Jesucristo. En un mundo donde hay un pluralismo, donde todas las religiones son verdad, lo importante porque todas nos llevan a Dios. Mentira, no todas las religiones nos llevan a Dios. Únicamente podemos venir a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Porque todas las cosas las ha entregado en su mano, dice el pasaje.
Y Jesús, hablando de esto mismo en Mateo 11, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y todo aquel que el Hijo lo quiera revelar. Nadie llegará al cielo si no es por medio de Jesucristo. Y ese mensaje no es popular hoy. Pero ese es el mensaje más amoroso que le podemos dar a este mundo pluralista. Porque es verdad. Por eso, en último lugar, ante la realidad de que Jesús está por encima de todo, su mensaje es del cielo, el Padre lo amado, le ha dado su Espíritu sin medida, Él tiene todo en su mano. Veamos, en último lugar, tenemos que responder a eso. Mira cómo dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mis hermanos, por un lado es un gozo y consuelo indescriptible para aquellos que hemos puesto la confianza y la fe en Cristo, porque la realidad de su promesa está firme. Tienen vida eterna. Es decir, ya la muerte, que es el último enemigo del hombre, no tendrá efecto en aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Eso es un gozo, es un deleite. Los impíos viven intranquilos, entretenidos, porque no tienen tiempo ni quieren pensar en la muerte, porque la muerte es su enemigo. Se encontrarán con ella. Tenemos seguro dos cosas: malos políticos, sí; impuestos, sí; y la muerte, sí. De eso no nos vamos a librar. Y el hombre vive en desesperanza por eso. Pero aquellos que hemos gustado de Cristo, aquellos que hemos gustado de su amor, de su misericordia, tenemos esperanza. La muerte es simplemente un paso que nos lleva a Él. Recientemente murió uno de los hombres más influyentes del cristianismo en esta época. Usted conoce su nombre. Y una de las frases que dijo al final: la muerte es simplemente un paso a mi Jesús, a mi Salvador. Solo alguien que ha puesto su confianza en Cristo puede morir con toda tranquilidad. Hoy el mundo del entretenimiento te puede dar un consuelo temporero, pero en la hora de la muerte no hay consuelo en la bebida, en la hora de la muerte no hay consuelo en el placer, en la hora de la muerte no hay consuelo en el trabajo, en la hora de la muerte no hay consuelo en el dinero. En la hora de la muerte lo único que puede consolar al hombre es saber que su alma está segura en Cristo Jesús. Eso es lo único que puede dar consuelo a un hombre en la muerte. Y aquí dice el pasaje que el que ha creído tiene vida eterna. No es que la tendrá, es que ya la tiene. Pero por otro lado dice el que no obedece. No está hablando de creer. Sí, pero la creencia y la obediencia están relacionadas. El que no obedece, es decir, el que no ha puesto la fe, el que no ha obedecido el testimonio de Cristo, mira lo que dice ahí. Esto es serio, mi hermano. La ira de Dios permanece sobre él. No es el diablo, demonios, es la ira de Dios. Por lo tanto, el mensaje y el testimonio de Cristo debe llevar al hombre a tomar una decisión, a responder. O nosotros vivimos o decidimos muerte. O nosotros aceptamos su mensaje, creemos que Cristo es el Señor, o la ira de Dios permanece sobre nosotros. ¿Qué harás con Cristo, visita, que estás aquí en medio nuestro? ¿Cómo vas a responder a su testimonio? Hoy es un buen día de esperanza para ti, porque Dios ha puesto delante de ti la puerta de salvación. Y mientras muchos van por la puerta ancha en la tierra, hoy, yéndose tras sus placeres, su vida, yéndose tras el mundo, tras sus deseos, y abandonando y renunciando a Dios, todos nos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y hoy está la puerta de salvación abierta para ti, visita, que me escucha. Ven a Cristo. Acércate confiadamente ante el trono de la gracia. Reconoce que has pecado contra Él, pero mira la provisión que ha hecho en la cruz de Calvario por ti. Iglesia, Dios es veraz y nos ha dado un don hermoso, su amado Hijo, su bendito Hijo nos ha dado. Ya tenemos vida eterna. Tenemos esperanza. Como decíamos esta mañana, ¿por qué no vivimos para la gloria de Dios? Porque ponemos valor en las cosas de este mundo y no en el Dios de nuestro Creador, que es nuestro Creador.
Y vimos como en Juan capítulo 13, Jesús, sabiendo que todas las cosas le habían sido entregadas en su mano, amando a los suyos, sabiendo que iba al Padre, se ciñó un paño, un cubo, y se humilló y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Por qué no hacemos eso nosotros? Porque todavía tenemos valor en las cosas terrenales. No tenemos identidad en Dios. Iglesia que está aquí, amada iglesia, ya Cristo se ha entregado por nosotros. Podemos vivir en humildad, podemos vivir en satisfacción, podemos vivir en plenitud porque Cristo está por encima de todo. Cristo procede del cielo. Cristo fue dado su espíritu sin medida. Cristo tiene todo en su mano y Cristo es la vida eterna y nosotros estamos en él. Yo creo que es un buen día para rendir nuestras vidas al Señor en cada área de nuestra vida y hacer como Juan el Bautista, buscar cada ocasión y circunstancia para exaltar el nombre de Cristo. En el caso del pasaje que vimos hoy fue la controversia. Qué fácil irnos en la controversia, los dimes y diretes, particularmente en las redes sociales donde nadie gana. Pero qué difícil se nos hace saltar a Cristo en medio de la controversia. Pero Juan lo hizo y nos apuntó al Señor, que podamos hacer lo mismo. Y mira cómo termina este pasaje, porque los capítulos y versículos no necesariamente están bien divididos. Eso se añadió después. Pero el capítulo 4, versículo 1 al 3, parte de esta historia. Por lo tanto, cuando el Señor, hablando de Jesús, supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra región, se fue para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Mi hermano, Jesús ve la confrontación, ve que la fama va a traer problemas, y el Todopoderoso, el que sostiene el universo, se fue para otro lugar. Nosotros somos bien buscapleitos, ¿no? Miramos a Dios Todopoderoso, manso y humilde, actuando. Que el Señor nos conceda gracia en esta mañana, mis hermanos, para aplicar su palabra, y que cantemos ahora con gozo que el Señor es nuestra sabiduría, que Cristo es nuestra sabiduría, y que Dios se plazca en salvarlo uno más para su gloria. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra.